Las empresas se constituyen con un capital para financiar su actividad. Si los recursos de su capital no le alcanzan, tiene que recurrir al financiamiento. El financiamiento de un proyecto implica tener una parte del recurso para realizarlo y otra recibirlo de un tercero, normalmente las instituciones de crédito. El plazo de pago de un financiamiento dependerá de la capacidad que el proyecto tenga para repagar ese recurso. Hay que considerar que para repagar también hay que pagar intereses. El plazo medio para un crédito para un proyecto, bueno, normalmente tiene que ser un plazo medio que puede ser de 3 hasta 5 años. En la mayoría de los casos, las instituciones de crédito requieren que se garantice el crédito y solicitan un aval que cuente con bienes inmuebles para garantizar el pago del crédito. Se considera que para financiar un proyecto debe contarse con recursos propios y la parte que provendrá del financiamiento. La regla general es que por lo menos se tenga un 20% del valor del proyecto y el 80% provenga de financiamiento. La necesidad de pagar impuestos nace como una obligación constitucional en la que se establece que todos los mexicanos debemos de contribuir para el pago del gasto público. De ahí es una obligación de todos pagar impuestos. Es importante mantenerse al día en el pago de los impuestos. Cumplir con esta obligación, pues nos evita eh, el pago de multas o en su caso nos evita la comisión de delitos que pueden ser pagados en forma económica o en ocasiones hasta pena corporal. Entonces, pues el incumplimiento de obligaciones fiscales puede conllevar la evasión fiscal y eso pues es obviamente penado de manera corporal. Las personas morales y las personas físicas deben de contribuir con el pago de los impuestos. El principal impuesto que se recauda en México es el impuesto sobre la renta. Hay otros impuestos como son los impuestos al consumo, que es el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre producción, eh, que son básicamente la columna vertebral del sistema fiscal. Las personas morales tienen una serie de disposiciones para las que deba de calcular su utilidad gravable. La tasa del impuesto sobre la renta para las empresas es del 30%. Las personas físicas en México tienen lo que se conoce como un sistema celular. Pagan impuestos de acuerdo con su actividad y pueden tener una o más actividades. Las principales actividades son sueldos, salarios, actividades empresariales, actividades profesionales, ganancias de capital y, y otros tipos de actividades como que de manera esporádica pueden hacer las personas físicas. La tasa máxima del impuesto es del 35% y solamente la base gravable tiene variantes para ser calculada de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta. Las principales obligaciones que se contraen con el SAT es estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, tener un domicilio fiscal, presentar de manera periódica las declaraciones que pueden ser mensuales y las que todos tenemos, personas físicas y morales, es la presentación de una declaración anual. Otras obligaciones que se contraen es que eh, para el acceso y cumplimiento de las obligaciones fiscales se cuente con una contraseña y la firma electrónica.